Nos fuimos en busca de Macondo, el pueblo legendario de 100 años de soledad, la novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Internándonos en el corazón del Caribe colombiano, vivimos la magia de una región exuberante, donde la gente habla con toda naturalidad de cosas prodigiosas, como que un ventarrón se lleve a un circo por el aire, nazca un ángel en un gallinero o un hombre sea inmune a la lluvia. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Macondo debe ser uno de los pueblos más famosos del mundo y sin embargo no sabemos ni dónde está ni cómo es. Muchos se han preguntado si existe o existió. Hay versiones que dicen que sí, Macondo es un pueblo recóndito perdido en el interior de la ciénaga. Para otros es un mito, un sueño. ¿Existe Macondo? Existió. ¿Qué lo que era? ¿Un pueblo? Un pueblito así chiquito, de labradores, que sacaban madera. Y era un pueblito muy atrasado. Entonces, cuando tú te querías referir a una persona muy tosca, muy ignorante, le decías que era de Macondo. Se habla de una finca bananera que se llamó Macondo, de un árbol de ese nombre, de un río. García Márquez relata en su libro que los gitanos tenían la fórmula para hacer oro. Según doña Albertina, eso no solo es cierto, sino que hasta hace poco sucedía todavía. Mira, los gitanos tenían una fábrica de moneda falsa en Macondo. Entonces, como ahí se hacían plata falsa, no descubrieron eso. La ley los persiguió, ellos enterraron esa maquinaria que tenían de hacer las monedas. Y todos, unos fueron a la cárcel, otros se murieron. Esa fue la verdad de que todo desapareció. La Colombia del Caribe al parecer es así, cargada de historias y enigmas surgido de la selva, el calor y el aislamiento. Así, no es sorprendente encontrarse con personajes como este, un candidato a alcalde que a pesar de no contar con más que su triciclo para hacer su campaña, mantiene una dignidad a toda prueba. Amigos de Aracataca, les habla su amigo y servidor Heriberto Amaya, el popular Minitodo, el candidato a la alcaldía netamente popular de la mano del pueblo para el pueblo. Porque veo que el pueblo se lo merece, es un pueblo consciente, es un pueblo humilde, un pueblo noble y lo puedo decir a boca llena, defiendo mucho a Aracataca. Difícil diferenciar aquí realidad y fantasía. En busca de Macondo nos encontramos con una historia real que si alguien la cuenta, creerían que es fruto de su desaforada imaginación. Cantar del llano, cantar de brisas del río, ay, carmente a tu corazón, será mío. Señor, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por aquí queda Macondo? Macondo. ¿No? ¿Cómo se llama este pueblo? Malagana. Malagana. Nos llamó la atención el nombre, así que entramos. Primero pensamos que le pusieron así por el tremendo calor que tiene sumida a la gente en una bulia absoluta, pero pronto supimos que había una historia insólita detrás de ese nombre. Nos contaron que al lado de Malagana hay otro pueblo que se llama Evitar y que ambos nombres nacieron a raíz de una pelea. Que hubo un momento en que dos personas salieron de disgusto, se iban a matar uno con otro. Así que para evitar el consabido derramamiento de sangre, uno de ellos se fue al poblado vecino, donde contó su historia. Y así el caserío se llamó Evitar. Y el que quedó acá, dijo, hombre, yo me quedé aquí, pero de mala gana. Así que no estaba muy contento de haberse quedado. Esa es la historia.
¿Y la gente aquí acepta ponerle mala gana a este pueblo? Mala gana, y eso es trabajoso quitarle el nombre. Porque se llama en realidad San Marcos, ¿no? San Marcos de buena gana, pero ninguno le dice San Marcos de buena gana, no mala gana. No podíamos creer que fuera cierto, sonaba a cuento, así que partimos a evitar para terminar de convencernos de la verdad de la historia. Saliendo de Malagana nos cruzamos con una micro que efectivamente iba a evitar. ¿Cómo está? Buenas Mucho tardes. gusto. Mucho gusto. Queríamos saber cómo se llama esta población Evitar Bolívar, un corregimiento de Mate. y por qué se llama Evitar. Se llama Evitar por un pequeño problema que hubo ahí entre dos familias. Sí. Sí, ¿Cómo fue la cosa? la cosa, eso fue como en Malagana, por allá. Por ahí que conocen más la historia, en una pelea ahí. Eso uno cogió de Malagana y el otro cogió para Evitar. Por ahí viene la historia. ¿Para evitar qué? Para evitar problemas, evitar peleas. ¿Y a ustedes les gusta llamarse evitar? Sí, claro. ¿Por qué? Porque es un pueblo muy pacífico. Y de aquí no hay ni policía, Evitar todo. todo lo evita. Había un matrimonio ese día en Evitar Bolívar. Lo particular es que los novios y padrinos vienen solos. Nadie sale a saludarlos. Nos cuentan que cuando viene tan poca gente en el cortejo de una boda, significa que el novio viene obligado. Muchas veces el padrino viene armado para garantizar el sí en el altar. Si Macondo no está aquí, no sé dónde puede estar. Dejamos Evitar en dirección de Cartagena. Nos cruzamos con un pueblo que decía Piojo, pero preferimos no entrar a preguntar el origen del nombre, así que seguimos. Ay, sí, sí, yo no soy de por aquí. Ay, sí, sí, yo vengo de Casanare. Ay, sí, sí, yo no soy de por aquí. Ay, sí. ¿Usted sabe si hay un pueblo que se llama Macondo por acá? Sí, señora. Sí, sí lo hay. Sí, lo hay. ¿Dónde? Para el lado de la Guajira. Ah, para el lado de la Guajira. Llegamos a Cartagena, la elegante y romántica ciudad colonial donde los enamorados se amurallan para pololear. Esta ciudad, aunque turística, tampoco está exenta de la fuerte carga de violencia que invade a todo el Caribe. Aquí conviven ex-espías internacionales, millonarios retirados de distintas partes del globo, con estudiantes universitarios y los nativos de la zona. Nick es un trotamundos procedente de Inglaterra que quedó atrapado por el encanto de esta tierra. Él también dice comprobar que Macondo existe. Bueno, a mí me regalaron 100 años de soledad el día que cumplí 18 años. Mucho antes de que yo tenía idea siquiera que venía a Colombia. Me encantó el libro, pero de todo modo me pareció un libro fantástico. Sin embargo, al llegar a Cartagena, con el paso de los primeros meses aquí, por ejemplo, un día yo estaba caminando por la costa y me encontré con una nube de mariposas amarillas. Y poco a poco, con el paso del tiempo, me di cuenta que el libro no era tan fantástico, sino mucho más pegado a la realidad. Nick encontró en el Caribe colombiano la misma extraña mezcla de solemnidad y violencia, de humor y tragedia que acusan muchos de los personajes de Macondo. Una noche yo caminaba por la calle y salió corriendo de un bar un hombre y detrás de él había otro con una botella en la mano que obviamente quería agredirlo y estaba a punto de reventar la botella contra el andén, pero se dio cuenta que todavía tenía algo de líquido adentro, entonces él muy cuidadosamente vertió el líquido en algún lugar para no ensuciar, luego rompió la botella y se fue corriendo detrás de su víctima. Y por otro lado, Nick encontró también
la misma inocencia o capacidad de ver lo sobrenatural como parte de la vida cotidiana. Me contó un viejo carpintero que hacía canoas. Él me contó con toda seriedad, no era para él nada extraordinario, que él conoció a un viejo que cuando cruzaban de una isla aquí enfrente hasta el pueblo, no importaba si llovía, él llegaba seco. Él era un hombre que era inmune a la lluvia. Y lo más impresionante no era tanto el asunto, sino la manera que me lo contó. Me lo contó como si no fuera nada raro. Por eso no es de extrañarse que la gente de esta zona haya leído la novela 100 años de soledad con mucho gusto y con mucho cuidado, pero no se hayan sorprendido en lo más mínimo. No es tan extraño que nazcan niños con cola de cerdo, o que una muchacha suba al cielo colgando de unas sábanas. No es extraño tampoco que García Márquez proceda de esta zona. Una zona de pueblos pequeños, polvorientos, olvidados del mundo, donde se dan con la misma fuerza el amor y la violencia. Un mundo azotado por las guerras civiles, el narcotráfico y la guerrilla, y que a pesar de todo no ha perdido aún su inocencia. Una zona que ahora comenzamos a conocer. José Arcadio Buendía soñó esa noche que en aquel lugar se levantaba una ciudad ruidosa con casas de paredes de espejo. Preguntó qué ciudad era aquella y le contestaron con un nombre que nunca había oído, que no tenía significado alguno, pero que tuvo en el sueño una resonancia sobrenatural: Macondo. Al día siguiente, convenció a sus hombres de que nunca encontrarían el mar. Les ordenó derribar los árboles para hacer un claro junto al río, en el lugar más fresco de la orilla, y allí fundaron la aldea. Siguiendo el relato del libro, nos fuimos en busca de los pueblos del agua. Nos encontramos en este mundo de fábula, de gente anfibia, donde no habían escuchado hablar de Macondo, pero a cambio nos contaron fantásticas historias. Mire, aquí pasó un caso una vez, eso tiene aproximadamente 10 años, que venía la mamá y la hija, y ella brincó a una casa de una amiga a conversar y dejó una niñita en la canoa. Y ese es el problema que existió aquí esa vez, que esa niñita de ahí se perdió de la canoa. De la canoa se perdió y no la pudimos encontrar por ninguna parte. Y se dice, hay comentarios, ¿no? Hay comentarios de que fue un moján, así nosotros por aquí, que se la llevó. ¿Qué es lo que es un moján? Yo tengo entendido, yo no lo conozco, pero me han dicho, me decían mis abuelos, no, que había anteriormente, habían esos pueden ser unos animalitos, unos pequeños así, que son peludos, son velludos, pero caminan en dos patas y que tienen los talones hacia atrás, adelante, bueno, en fin. Pero allí que les gustan mucho los niños y se los llevan. Si hay una oportunidad, se los llevan. En este mundo de niños también nos hablaron de la mojana, una mujer del agua que enamora a los hombres para hacerlos desaparecer. Aquí los niños y los adultos viven igual, libres y autónomos. En la primera infancia aprenden a bogar antes de caminar y a cuidarse de esos seres sobrenaturales que los persiguen todo el tiempo, sobre todo a los pescadores, que pasan horas suspendidos en la quietud de las aguas cenagosas, bajo un calor insoportable, y siempre temen la aparición del pescador de otro mundo, un pescador que navega sin bote, tira su red más alto que cualquier ser humano y se queda con todos los peces. Pero eso me decía mi papá, que cuando ese pescador dejó de pescar ahí, entonces el pescador artesanal cogía bastante también. Pero mientras él estaba ahí en ese sitio, el pescador artesanal no se cogía un pescado. Pero sí que metía miedo, sí que atemorizaba. Seguimos la ruta a Macondo.
El paso obligado es por la ciudad de Barranquilla. Obligado porque aquí se concentra, como en una gran olla, toda la esencia del Caribe en su versión urbana. Los mismos colombianos dicen, casi con orgullo, que es la ciudad más desorganizada del mundo. Aquí se mezclan las culturas traídas por los esclavos africanos, pero también por los piratas suecos, holandeses e ingleses, por los inmigrantes chinos, los hindúes y los españoles. Voy a expresar mi relato. Nos metimos en el famoso mercado de Barranquilla, donde se nos ha dicho que se puede encontrar cualquier cosa y donde a poco andar vimos que se venden para comer cosas inverosímiles. ¿Y ahí qué se hace con eso? Esto es lo que sirve para el cerebro, esto es vitamina. Vitamina para el cerebro. Se va para Barranquilla, lo que come ese caimán es digno de admiración. Sin duda aquí aprovechan las partes más insospechadas del animal. Come queso y come pan. Una excentricidad que no logra ocultar la pobreza y el ingenioso instinto de sobrevivencia que es característico de toda América Latina. Entre la basura y los escombros encontramos el color y la música siempre presentes. Y la sobria elegancia de esta peluquería instalada en un callejón. Que yo tengo una herida muy honda que me mata. Encontramos efectivamente una gran cantidad de almacenes clandestinos que nos ofrecían desde lavadoras hasta animales en extinción. Para el autor de 100 años de soledad, es esta paradoja del humor y del dolor, de la alegría y la pobreza, lo que creó una raza indescifrable, cuya insignia es la desmesura. En todo, en lo bueno y en lo malo, en el amor y en el odio. Un éxito o una derrota deportiva pueden costar tantos muertos como un desastre aéreo. Es cosa de recordar el destino del futbolista Andrés Escobar, asesinado por cometer un autogol. El que viene a redimirlo es el cole, una especie de ángel redentor que se viste de pájaro y vuela sobre la barra colombiana para contagiarle sus ansias de paz y ternura. Yo en estos momentos de alegría del fútbol colombiano, de emociones, de gozo, y no puedo olvidar a una persona que le dio gloria a Colombia. Y por eso yo, en homenaje, no un homenaje triste, no es un homenaje triste, porque vuelvo y repito, le dio gloria a nuestro país, pero sí un homenaje para recordarlo, que al menos sea un sofisma de distracción para que se aplaque un poco la violencia en nuestro país. El Cole es más que un fanático del fútbol, es un héroe nacional. Y aunque su apodo, Cole, significa loquito, es muy respetado y admirado por adultos y niños. Quizás porque se sube a los cielos y arriesga su vida para incentivar a los colombianos a quererse más como pueblo y a dejar la violencia. Oye, Cole, ¿y esto de volar qué significado tiene así simbólicamente? Hombre, porque yo me inspiro en el escudo de Colombia. El escudo de Colombia lleva el cóndor, y el cóndor ese es el símbolo de la libertad. Y como cóndor yo tengo que volar. El Cole es un místico, profundamente creyente. Se considera una especie de cruzado, un héroe de las barras bravas. ¿Tú darías la vida por tu país? La estoy dando, la expongo con los vuelos, con el cabello, que yo no sé cómo no me he quedado calvo, con el cutis, aunque yo veo que con el maquillaje ya no tengo patas de gallo, sino patas de cóndor. ¿Entiendes? A mí no me han salido, mira la fe, no tengo patas de gallo, sino patas de cóndor, bellísimo. Mi cutis fino, ya. Abandono mi familia para irme, los estoy dando en una forma, no con un sable como antes, de pronto, como los grandes libertadores de mi patria, pero sí en una forma estoy entregándome y siendo de pronto los patriotas contemporáneos.
Durante el Mundial de Italia, en 1990, el Cole casi dio la vida de verdad por su país, cuando casi se cae en pleno vuelo, ya que los compañeros que lo sujetaban, con el entusiasmo, soltaron las cuerdas para celebrar la emoción de un gol. Era la primera vez que salía con mi disfraz, no tenía la experiencia. Ya, y cuando Freddy Rincón hizo el gol del empate en ese partido histórico de Colombia con Alemania, la gente que no creía en el empate me soltaron, ya, de la emoción, y yo volaba para abajo y yo hacía así, ya, y yo volaba pero para abajo. Pero hubo una persona que se había amarrado a una de las cabullas, ya, y yo me fui y él quedó aguantado en las barandas. Bueno, me hubiera matado, estuviera dándole ahora el mensaje post-mortem. Sin embargo, el Cole, como ángel que es, no cayó desde los cielos y fue recibido por miles de brazos y estrujado por una multitud que lloraba de alegría. ¡Cole! Así también es Macondo, así es Colombia, un país lleno de contradicciones, de ángeles y demonios. Un país cuyos periodos de excepción son los de paz. Primero fue la guerra centenaria entre el Partido Liberal y el Conservador. Hoy es la que protagonizan la guerrilla de ultraizquierda, los paramilitares de derecha y el ejército. En todo esto se mezcla el narcotráfico. En los últimos años, la guerrilla se ha trasladado a esta zona en busca de reclutar a los trabajadores del banano. Señor, ¿me puede contestar una pregunta? ¿Dónde está Macondo? Macondo está al lado de la línea, como Ya. que va por la carretera nacional. ¿Es un pueblo? No, es una finca. ¿Cómo se llega? Uno llegando a mano izquierda, como que va para allá, para la carretera nacional. ¿Y este pueblo cómo se llama? Guacamayal. Seguramente estamos cerca de Macondo, porque García Márquez relata en el libro que hubo una masacre de huelguistas en la bananera que sucedió aquí realmente. En las bananeras se desarrolló una inconformidad, se desarrolló un conflicto interno que cuando estalló causó lo que causó, muertos y ocupación militar. ¿Cómo fue lo de la masacre? Los que se aventuraban a ir en el caballo era que contaban, que estaban en Sevilla, que disparaban, que los huelguistas quemaban, bueno. En esa turbulencia nació García Márquez. Desde sus orígenes, Colombia ha resuelto los conflictos sociales con el derramamiento de sangre. Los políticos y los sindicales. Hoy ostenta el récord de ser el país con más asesinatos y secuestros del mundo, que han provocado más de 300.000 muertos en la última década. Esta es la estación de trenes de Sevilla, el campamento bananero donde ocurrió la masacre que se cuenta en el libro. Muchos años después, el niño había de contar todavía, a pesar de que los vecinos seguían creyéndolo un viejo chiflado, que José Arcadio II lo levantó por encima de su cabeza y se dejó arrastrar casi en el aire, como flotando en el terror de la muchedumbre, hacia una calle adyacente. Varias voces gritaron al mismo tiempo: ¡tírense al suelo! ¡Tírense al suelo! Estaban acorralados, girando en un torbellino gigantesco que poco a poco se reducía a su epicentro, porque sus bordes iban siendo sistemáticamente recortados en redondo, como pelando una cebolla, por las tijeras insaciables y metódicas de la metralla. Todo sigue aquí, intacto. La zona bananera sigue siendo la misma. Las turbulencias hoy están dadas por la presencia de la guerrilla. Para los campesinos el ambiente sigue siendo de gran inseguridad. También, como por arte de magia, las casas de los norteamericanos que vinieron a administrar la producción del banano han sido conservadas hasta hoy y su atmósfera parece congelada en el tiempo. No hubo, sin embargo, mucho tiempo para pensarlo, porque los suspicaces habitantes de Macondo apenas empezaban a preguntarse qué cuernos era lo que estaba pasando, cuando ya el pueblo se había transformado en un campamento de casas de madera con techos de zinc. Los gringos, que después llevaron sus mujeres lánguidas con trajes de muselina y grandes sombreros de gasa, hicieron un pueblo aparte, al otro lado de la línea del tren,
con calles bordeadas de palmeras, casas con ventanas de redes metálicas, mesitas blancas en las terrazas y ventiladores de aspas colgados en el cielo raso y extensos prados azules con pavos reales y codornices. El sector estaba cercado por una malla metálica, como un gigantesco gallinero electrificado, que en los frescos meses del verano amanecía negro de golondrinas achicharradas. Los gringos se fueron. Aparentemente las bananeras quedaron en paz. Todo parece enterrado y olvidado. Sin embargo, a la vez, nada ha cambiado. Este país sigue envuelto en un conflicto que no termina. La violencia, así como el folclore y la dignidad de sus tradiciones, han llegado a formar parte de su vida cotidiana. Música y baile que ponen como oposición al caos y la inseguridad, y que defienden con una ferocidad que veremos más adelante. Mira, te metes por ahí, derecho, vas derecho, derecho, no te tires a mano derecha, sino a mano izquierda. Al llegar allá, que hay como una X así, para la derecha y para la izquierda, coja para la izquierda y va a tener los campamentos de Macondo. Jamás llegamos a ese cruce, así que volvimos a la carretera nacional. Seguimos buscando la esquiva huella de Macondo. Así alcanzamos Ciénaga, una pequeña ciudad que fue importante en la época de la bonanza del banano y que aún ostenta vestigios de opulencia. Ciénaga fue el pueblo donde se instalaron los comerciantes y las damas galantes, y el único que contó con los adelantos de la nueva civilización que traían los norteamericanos. Deslumbrada por tantas y maravillosas invenciones, la gente de Macondo no sabía por dónde empezar a asombrarse. Se indignaron con las imágenes vivas que el próspero comerciante don Bruno Crespi proyectaba en el teatro, porque un personaje muerto y sepultado en una película, y por cuya desgracia lloraban lágrimas de aflicción, reapareció vivo y convertido en árabe en la película siguiente. El público, que pagaba 2 centavos para compartir las vicisitudes de los personajes, no pudo soportar aquella burla inaudita y rompió la silletería. Muchos estimaron que habían sido víctimas de un nuevo, aparatoso asunto de gitanos, de modo que optaron por no volver al cine, considerando que ya tenían bastante con sus propias penas para llorar fingidas desventuras de seres imaginarios. Esta piel sensible a los cambios les quedó a los habitantes de Macondo para siempre, porque después, cuando pasaba la bonanza, volvían a quedar como antes. Así que no iban a aguantar fácilmente que llegara un forastero a cambiarle sus costumbres. Ya no eran el pueblo ingenuo que se impresionaba con trucos de gitanos. Aunque sea difícil de creer, estas cosas siguen pasando. Tuvimos ocasión de vivirlo en Ciénaga, durante su celebración más importante, que celebra la muerte de una niña devorada por un caimán. En Cachimbero había un ranchito, ahí vivía Juan Bojato con la mujer, Tomás Ariza. 2 niñas, una que se llamaba Silvia y la otra Tomasita. Juan se iba diariamente para su labor de pesca. Entonces ese día 20 de enero se fue temprano, común y corriente. Y cualquier momento de esto le dice al compañero, cuando ya estaban regularcitos abiertos del puerto de Cachimbero, le dice el mocho Ruperto Camargo, le dice: oye mocho, yo quisiera irme para la casa, hermano, yo presiento algo. ¿Pero qué vas a presentir? Y le contestaba: ¿qué te ha pasado? No, yo presiento que algo sucede en mi casa, hermano. Dame la palanca que yo quiero regresar a mi casa para ver qué es lo que sucede. Y resulta que Juan coge la palanca, se regresa del sitio de los boquerones donde estaban. Y cuando ya estaban cerquita del puerto de Cachimbero,
San Sebastián, cumpleaños Tomasita, y ese maldito animal se ha comido a mi hijitica. Mi hijita linda, ¿dónde está tu hermana? Oyó Juan estas expresiones que decía, Juan, el caimán se llevó a Tomasita. El caimán se la comió, papá. Ay, mi hijita linda, ¿dónde está tu hermana? El caimán se la comió. Mi hijita linda, ¿dónde está tu hermana? La fiesta conmemora este trágico hecho, pero también la venganza que se tomaron los pescadores. Buscaron al caimán por todos los rincones de la ciénaga. Ese caimán se convirtió en leyenda. Hasta que un día un pescador lo vio durmiendo y dio aviso a los demás. Fueron inmediatamente los mejores arponeros y lograron atravesarlo. Esa lucha fue de hombre contra fiera. Y así tuvo la suerte Manuel Antonio García, quitarle la vida a ese caimán. Y el compañero que llevó, el piloto que llevó, Lucho Santamaría, fue el que le tocó descuartizar el caimán. Y encontró en el buche de ese animal los restos de la niña Tomasita. Desde entonces el pueblo disfrazó este horror con una fiesta llena de color y alegría. No es que celebre la muerte de una niña, es que tratan de conjurarla. Los hombres, por su parte, conmemoran todos los años la muerte del caimán con este baile vestidos de mujer. Esto porque las mujeres no salían mucho de sus casas en esa época y porque ellas debían guardar el luto que le debían a Tomasita. Pero los tiempos fueron cambiando y ahora todos disfrutan. Todo iba muy bien este año, pero sucedió algo inesperado. Las autoridades encargaron a un artista que hiciera un monumento sobre la leyenda y a él se le ocurrió recrear su propia visión del asunto. Así que tituló su escultura como La venganza de Tomasita y la representó de 20 años, matando ella al caimán con una lanza. Pero esta reinterpretación de la leyenda tuvo una pésima acogida entre los cienagueros, especialmente entre los pescadores, que se sienten los verdaderos vengadores de Tomasita. La venganza de Tomasita con el caimán, ¿cuándo? Eso no puede existir porque ya Tomasita fue comida. ¿Quién vengó a Tomasita? Los pescadores, aquellos que se encontraban en el puerto, a esa hora pues fue los que vengaron a Tomasita. Pero las autoridades, en sus ansias de modernidad, no repararon en la sensibilidad del pueblo. El señor de la obra, del monumento del caimán, acertó en el caimán, uno. En la otra se equivocó en hacer revivir una niña, que sería la tercera persona del mundo que haya resucitado después de Jesucristo, Lázaro y ahora la niña Tomasita, según las versiones de ellos. ¡Grita duro, grita! Enrique, ¿cuál era la intención del artista al hacer a Tomasita con una lanza sobre el caimán? La de darle una visión nueva, futurista, de la leyenda, que ya es una cosa caduca, ya ha pasado de época. Y el artista lo que hizo fue una interpretación para una Tomasita del siglo XXI, que representa la lanza y la muerte del caimán representa la liberación femenina. Esa es la intención del artista. Y por eso es que no ha calado, porque aquí todavía el machismo pues impera en ciertos sectores de la sociedad. Pronto la noticia de la versión del artista pasó de boca en boca. Nadie estaba de acuerdo con el enfoque del monumento. Por favor, atiéndame rápido, que esta es una tradición. Por eso es que estoy descontento con lo que han hecho con nosotros los cienagueros. Porque eso no es tradición. Hey, eso no es tradición. Esa señora con esa sombrilla no es tradición. Señor, ¿y usted qué opina de la No estoy de acuerdo con la vaina de politizar la vaina del caimán. El caimán no, hay que ir a la tradición. Es lo correcto. La tradición. Hay que ir con la tradición. ¿Y esto de que Tomasita mate al caimán, qué le parece? Eso es imposible. A medida que la inauguración del monumento se iba acercando, la efervescencia de la polémica crecía. Ahora, ¿ustedes recibieron amenazas si Tomasita mataba al caimán con la lanza? Bueno, algunas personas sí, hacían llamadas de amenazantes y algunas voces callejeras decían que lo iban a volar. ¿Iban a volar con qué? Bueno, pues parece que con dinamita, porque aquí los pescadores utilizan la dinamita. Me parece que fue una bola callejera,
que fue una cosa exagerada, pero de todos modos la amenaza existió. Pero por si acaso, las autoridades prefirieron transar. Ahora Tomasita no mataría al caimán. Entonces optamos con el escultor, con el común acuerdo, por quitarle la lanza a Tomasita y que solamente Tomasita apareciera como danzando por sobre el caimán. Por eso el monumento está incompleto, porque la lanza es la que le da el balance al monumento. Es cierto, Tomasita sin la lanza quedó en una actitud bastante rara. Si algún paseante que vea posteriormente este monumento le cuentan por qué está así, seguramente creerá que es una historia inventada, fruto de la imaginación exagerada de la gente. Pero en el Caribe todo puede ser verdad. La matanza de Tomasita, en verdad que fue un fracaso. La matanza de Tomasita, en verdad que fue un fracaso. No lo mato con la lanza, mucho menos a Paraguaso. Por fortuna, Macondo no es un lugar, sino un estado de ánimo que le permite a uno ver lo que quiere ver y verlo como quiere. Esta es nuestra última esperanza de encontrar Macondo. Es el único caserío que tiene ese nombre, un antiguo campamento bananero. Al parecer, estamos llegando por fin al Macondo real. Allá abajo. Esa es finca, es un caserío. ¿Dónde queda? ¿Para qué lado? Después de... Sí, coges de todo el puente derecho para abajo. Bueno, o el campamento bananero cambió de nombre, o no quieren que vengan más extranjeros a indagar. Ya solo nos queda preguntar por el río que nos han asegurado que se llama Macondo. Hola, muchas gracias, disculpe que la moleste. Quería saber si usted sabe el nombre de este río. No sé. Yo pienso que tiene que ser río Guacamayal, ¿no será? Guacapayal. ¿No habían dicho que se llamaba Macondo, este río? Ah, sí, Efraín. Río Macondo. ¿Río Macondo? Sí. Bueno, hasta ahora que se llama Río Macondo. Parece que es Río Macondo, ¿no es Río Macondo? Para allá, para que ¿Me puedo hacer una pregunta? Estábamos buscando un río que se llama Macondo. ¿Es este río que está aquí? Ese. ¿Ese es? Ah, porque la gente que estaba lavando nos decía que no. Que no sabían el nombre porque este río se encuentra en el río Sevilla, aquí, río de Guacamayal, y pasa por Macondo, que ¿Y esto es Macondo? y a la línea para allá. De la línea para allá. Todo es Macondo. Una mujer que lavaba ropa en el río a la hora de más calor atravesó la calle central lanzando alaridos. ¡Ahí viene!, gritó. Un asunto espantoso, como una cocina arrastrando a un pueblo. En ese momento la población fue estremecida por un silbato de resonancias pavorosas y una descomunal respiración acesante. Pero cuando se restablecieron del desconcierto, de los silbatazos y resoplidos, todos los habitantes se echaron a la calle y vieron a Aureliano Triste saludando con la mano desde la locomotora y vieron hechizados el tren, adornado de flores que por primera vez llegaba con 8 meses de retraso. Entre Macondo y Aracataca, el pueblo natal de García Márquez, hay muchas cosas que coinciden. Lo cierto es que convirtió en un mito a un pueblo polvoriento, conectado hasta hace poco a la civilización solo por el tren y el telégrafo. Un pueblo que permanece quieto, ajeno a los afanes del mundo, donde las olas de explotación económica vienen y se van, dejando su hojarasca de recuerdos y desperdicios. Un mundo aislado donde la gente puede estar años esperando que le llegue una carta de jubilación, donde el mundo masculino guarda férreamente sus costumbres, así que puede ser más importante comprarle maíz al gallo de pelea que comprar los remedios para la mujer enferma, porque solo el gallo puede cambiar el destino de la familia. Un mundo donde los hombres y las mujeres van a ocultar con dignidad y pudor su pobreza, y donde al mismo tiempo todos saben quién es quién.
Aquí en Aracataca quisimos ver Macondo y vimos la inocencia de la gente que se enfrenta a la cámara como niños y niños serios como ancianos. Vimos una ocupación militar que no se sabía si era del ejército o la guerrilla, porque se visten igual. Y un carnaval organizado por unos pocos que querían olvidarse de eso. No acudí a la cita y ella me esperaba. A mí no me falta mortificación y este dolor. Conocimos también algunos personajes dignos de novela. Nos presentaron al Loco Valle, quien hasta hace poco se encargaba de ayudar en las autopsias del pueblo. Siempre aprovechaba de quitarle a los muertos los zapatos, cuando le quedaban buenos. Muertos que me llevaban ahí, muertos que le quitaban los zapatos. Y si llevaba un pantalón bueno, digo, te vas a llevar que yo tengo, pero ese no. Pero usted, ahora yo le voy a decir, digo, esto no es robar. Porque, dígame... No, lo que tú le robas a un muerto no es robar. Ahora, pero yo le voy a decir una cosa. Uno nació en cuero, y en cuero debe ir. ¿Cómo es que yo voy a gastarme un par de zapatos para írselo a poner un familiar mío? Para írselo a que se lo coma el gusano. Y necesitándolo yo, bueno, yo me lo clavo. Un día se robó un par de botas de un estadounidense que cayó en avioneta, sin saber que luego las botas volverían en avión a Estados Unidos para ser exhibidas como las botas del coronel Aureliano Buendía, el personaje principal de 100 años de soledad. Yo me las clavé, me las puse y arranqué para la casa de Gabo, allá donde nació Gabo, y ahí me emborraché. Y me quité los zapatos y los puse ahí, yo no sé quién los cogió, ahora dicen que están en el museo allá. ¿En qué museo? En los Estados Unidos. Sí, ¿por qué? Porque creían que eran de Gavito. Del abuelo de Gavito. Del abuelo de Gavito. Fueron unos niños que mientras el diseccionador de cadáveres dormía, le dijeron a unos turistas que eran del viejo coronel y se las vendieron en quién sabe cuántos dólares. Aquí a todo el mundo le gusta confirmar la ilusión de los turistas y de paso obtener alguna ganancia. Incluso otro personaje del pueblo llamado el Sota nos muestra el lugar donde, según él, uno de los personajes más populares de la novela, Remedios, la Bella, está enterrada. Que ahí está enterrada, Remedios, la Bella. Y ¿En una está caja en una caja de fósforo y está viva. Por otro lado, todos los habitantes de Aracataca están convencidos de que este es Macondo. Y a estas alturas no se sabe si el libro creó a Macondo o Macondo al libro. Esta ciudad es Macondo, ¿no? Sí. La tierra de García Márquez. ¿Cómo sabe usted que es Macondo? Bueno, porque ese es el bautizo que le tenemos nosotros aquí, Macondo. ¿Cómo el bautizo? La bautiza así, hace 50 años que yo conozco a Aracataca y es el bautizo que yo veo, Macondo. Esto es Macondo, sí. Esto es Macondo, ¿no? Bueno, este es Macondo aquí, el mercado público, a donde se elabora el sancocho, las sopas de mondongo, arroz de lisa, pescado frito, pescado asado, carne asada, bueno, de todo. ¿Y este pueblo cómo se llama? Aracataca. ¿Y por qué usted dice que es Macondo? Ah, porque así dice allá en la leyenda de Gabriel García Márquez. Dice de Macondo. ¿Y usted leyó el libro, no? Todavía no lo he leído, pero sí lo he oído. Si usted tampoco ha leído el libro, vale la pena hacerlo. Vale la pena vernos en este espejo, porque Macondo somos todos nosotros, toda esta locura que es Latinoamérica. En esta falsa reproducción de la casa natal de García Márquez figura este gran árbol que se parece mucho al árbol en que amarraron al viejo Arcadio Buendía cuando se volvió loco. No importa si Macondo existió, el fin de la historia es la misma. El pueblo quedó sumido en el abandono, lleno de escaleras que no llegan a ninguna parte, porque todo se lo llevaría el viento, como el viento se llevó a Macondo en las últimas páginas de 100 años de soledad. Macondo era ya un pavoroso remolino de polvo y escombros, centrifugado por la cólera del huracán bíblico, cuando Aureliano saltó 11 páginas, para no perder tiempo en hechos demasiado conocidos,
y empezó a descifrar el instante que estaba viviendo. Sin embargo, antes de llegar al verso final, ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos, o los espejismos, sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres, y que todo lo escrito en ellos era irrepetible, desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían ninguna oportunidad sobre la tierra.